En la clase de hoy nos vamos a enfocar en quien fuera conocido como el padre de la historia argentina, es decir, Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre en realidad fue el primer presidente que la Argentina tuvo como nación unificada. Por eso, a pesar de que hacía décadas que se venía trabajando en pos de una unificación, va a ser Mitre quien realmente piensa a la Argentina como una nación. Y para crear esta nación, para darle forma en estos momentos en que precisamente los protagonistas van a ser los estados-nación, tanto en Europa como en Latinoamérica, él empieza a crear una historia para esta nación nueva, para esta nación argentina. Va a ser el que piensa qué elementos son necesarios para poder construir esta nación. Por eso tengo el texto que les compartí con ustedes de Tulio Alperindongui, que se titula Mitre y la formulación de una historia nacional para la Argentina. Sabemos que Tulio Alperindongui es de una escritura un poco compleja, sin embargo da argumentos sobresalientes en cuanto al quehacer de Bartolomé Mitre como el fundador de esta nueva corriente a la que se ha dado en llamar la historia oficial. Él dice que cuando uno hace un análisis de la historia como disciplina desde Mitre en adelante y la comparamos desde Mitre para atrás, encontramos profundos contrastes. Él habla de que lo anterior a la historia de Mitre era más que historia, era una crónica y una crónica facciosa lo que se producía. ¿Por qué? Porque eran diferentes sujetos que estaban insertos en cada una de estas facciones ideológicas, políticas, los que hacían una especie de historia que, como dice él, eran más bien crónicas. En estas historias escritas en ese momento antes de Mitre, estamos hablando de épocas de unitarios y federales, épocas de luchas internas en el país, había facciones a las que se demonizaba. Entonces, lo que escribió un unitario, por ejemplo, de los federales, era netamente negativo y al revés también, ¿no? Había o se caracterizaban esta historia previa a Mitre por ser una historia de múltiples sujetos individuales. No eran una historia que expresara o que evidenciara un método seguido por el que la escribía, sino él más bien habla de toscas reconstrucciones inspiradas por las pasiones políticas. Términos muy concretos, lo que nos muestra que lo que reconstruían como historia era muy tosco, le faltaba el elemento que demostrara que era una verdadera historia. Y que lo que inspiraba, lo que ellos escribían, eran las pasiones políticas. Estas interpretaciones ideológicas eran antagónicas. Tenemos el caso de Sarmiento escribiendo su texto sobre la barbarie, tenemos a Echeverría, épocas en que encontramos crónicas históricas, pero que todavía no reflejaban la objetividad y la erudición que sí van a ser la característica a partir de que Mitre empieza a escribir la historia para la nación. A diferencia, la historia que va a ser Mitre es una historia rigurosa, seria. Él utiliza las palabras seriedad erudita, es lo que se evidenciaba en los escritos de Bartolomé Mitre. Iba en pos de la objetividad científica. Y acá, cuando hablamos de objetividad, nos damos cuenta que tiene mucho que ver, está muy relacionada esta historia que Mitre va a hacer y que va a iniciar esta corriente que se llamó historia oficial en nuestro país, está muy relacionada con el historicismo de Europa, con el historicismo alemán, que se basaba en esa ideología positivista que consideraba la objetividad como algo fundamental. ¿Cuál era el sujeto histórico en la historia que Mitre va a construir? Un sujeto histórico que es la nación. La nación es el sujeto central de esta historia que Mitre va a escribir. Es el protagonista único del proceso histórico. Eso va a ser característico de la historia que escribe Bartolomé Mitre.
Lo que pronto vamos a ver es que el proyecto histórico que tiene Mitre no termina con él. Va a haber otros que también quieren empezar a hacer este tipo de historia y uno de ellos va a ser Vicente Fidel López. El tema es que van a enfrentarse en los proyectos históricos y va a haber polémicas entre ambos historiadores. En otro texto que vamos a leer próximamente del historiador Eugenián, vamos a ver esto de las polémicas en la historia. Pero bueno, vale decir que Mitre entonces tuvo, contrincantes en esto de escribir historia y uno de ellos fue Vicente Fidel López. Lo que caracterizaba a Vicente López era que él utilizaba como fuentes a la memoria colectiva del patriciado porteño. Esa era su fuente histórica privilegiada. ¿Por qué? Porque él era parte de una familia patricia de Buenos Aires y entonces él le daba mucha importancia no a la nación entera, sino a este grupo como el protagonista del proceso histórico. El resultado de que él tomara como fuentes a este grupo va a ser una narración que no alcanzó a ocupar plenamente el marco de toda la nación al que él aspiraba, ¿no? Más bien que ser la historia de la República Argentina, la que Vicente Fidel López va a proponer, en realidad era una historia de la burguesía liberal porteña. Por eso estamos hablando de un mismo periodo, fines del siglo XIX, dos personajes de la función pública que quieren escribir historia, que escriben, pero con fuentes y perspectivas opuestas. Es más, va a haber una disputa donde López como que critica a Mitre y Mitre por otro lado defiende su postura histórica. El Mitre se defiende diciendo que su escritura de la historia se basa en conclusiones generales a partir de toda la acumulación de conocimientos que él pudo reunir y a diferencia de López, que únicamente lo que hacía era utilizar la memoria de estas familias patricias que le contaban historias del pasado, él tenía verdaderas fuentes. También podemos decir que lo dije hace un momento, es que esta historiografía mitrista, liberal, como se le llama, una historiografía liberal nacionalista, es deudora del modelo europeo. Esta historia historicista basada en el positivismo influyó muchísimo en la forma en que Bartolomé Mitre va a escribir la historia. Hasta acá entonces vemos a un Bartolomé Mitre decidido a diseñar una historia para esta nación naciente, para esta nación que ha estado construyéndose y que ha tenido tantos obstáculos, pero que estaba muy próxima a salir adelante como una nación unificada. Vimos también que Vicente Fidel López intenta una historia, pero es una historia más basada en otro tipo de fuentes familiares. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, vamos a ver por qué Mitre tiene esta convicción de que la Argentina va a salir adelante, por qué escribe este tipo de historia. Y vamos a contrastar su visión con la de otros intelectuales del momento que también escribieron sobre la Argentina y su historia, como fueron Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi. Aquí Alperín se centra en Mitre y dice por qué Mitre propone a esta historia argentina que se centra en la nación. Bueno, porque lo que hace Mitre es un análisis de cómo fue la sociedad que se fue desenvolviendo en nuestro espacio en el Río de la Plata. Y él dice, cuando uno analiza la sociedad rioplatense, ve que nació con un vigor expansivo, que ya desde su nacimiento, esta nueva sociedad rioplatense, que ahora va a ser la sociedad argentina, tuvo rasgos particulares que ya permitían detectar que en su origen nacía dotado de este vigor de expandirse, de crecer y de no doblegarse ante los obstáculos. Lo que él planteaba es que lo que ahora había que hacer
era lograr alcanzar una plena realización histórica bajo la figura de una verdadera nación, algo que todavía estaba en construcción. Y para lograr eso, él decía, se logra en el marco de el Estado liberal, el marco institucional del Estado liberal. Por eso la historia que él escribe es una historia política, porque él dice que son las figuras políticas las que deben organizar a la nación. Por eso su historia se centra en cómo se fue constituyendo este Estado y cómo de manera progresiva se logra la institucionalización. La convicción que tiene Mitre de el futuro en crecimiento de este nuevo país contrasta bastante con otros pensadores del momento, como fueron Sarmiento y Alberdi. Sarmiento y Alberdi creen que hay un gran riesgo de fracaso del país. Entonces, para evitar este riesgo del fracaso, ellos proponen o piensan que es esencial lograr una transformación en el país. Es decir, cambiar el rumbo histórico. Mientras que Mitre dice, venimos en un rumbo histórico que va en ascenso hasta lograr una nación argentina unificada y progresiva y de progreso, Sarmiento y Mitre dicen, estamos con dificultades, hay riesgos de fracaso, hay que cambiar el rumbo. Entonces ellos, si bien ambos dicen que lo político es importante, ellos se centran en la transformación, en el caso de Sarmiento, sociocultural. Para él la sociedad y la cultura tenían que experimentar un cambio, una transformación para tener éxito como Argentina. Y en el caso de Alberdi, él se centraba en los cambios o en las transformaciones socioeconómicas. En cambio, Mitre, él es más optimista, no habla tanto esto de cambiar el cauce de la historia, al contrario, él dice hay que seguir en ascenso, hay que seguir construyendo. Él era muy optimista en cuanto al futuro de esta nación que recién estaba originándose, veía todo con optimismo. Él cuando escribía se notaban en sus palabras el optimismo, lo positivo que él era en cuanto a una Argentina que progresaría. Respecto a estas visiones tan negativas de Sarmiento y de Alberdi, que daban tanta importancia a la necesidad de transformación, tenemos que pensar desde dónde vienen estas visiones y desde dónde se pronuncia tan optimista Mitre. Mitre se pronuncia tan optimista desde Buenos Aires. Y sabemos que Buenos Aires fue la gran beneficiaria, primero de las reformas que hicieron los Borbones cuando crean el Virreinato del Río de la Plata, y su capital va a ser Buenos Aires. Entonces ahora la economía del Virreinato estaba orientada hacia el Atlántico, y Buenos Aires era la ciudad puerto, la aduana, se va a beneficiar de la riqueza de estos intercambios. En la época revolucionaria, después de 1810, también se va a seguir beneficiando de este lugar estratégico que Buenos Aires tenía, ¿no es cierto? En cambio, ¿desde dónde escribe Sarmiento? Escribe desde la pobre provincia de San Juan, que había atravesado múltiples vicisitudes. ¿De dónde escribe Alberdi? Desde la Tucumán, provincia del interior, también con grandes necesidades. Entonces, lógico que dos intelectuales que escribían desde provincias que habían atravesado tantas penurias, escribieran con este tono negativo que hiciera hincapié en las necesidades de transformación. Eso es lo que nos plantea Alperín cuando vemos esta visión mitrista tan optimista de lo que iba a ser la Argentina en un futuro. Esta visión tan negativa, podemos decir, de Sarmiento, bien él las plasmó en sus textos como el Facundo, plantea esta dicotomía entre lo urbano, civilizado, y el campo, que representaba lo bárbaro, lo atrasado. En cambio, Mitre tenía otra visión, como ya lo dijimos, ¿no? Él tenía otra visión para el futuro de la nación argentina.
La visión histórica de Mitre tenía una fe colectiva en el progreso, como que había que nutrir esta fe de todos, una fe colectiva en el progreso de la nación. Él tenía la idea de que Argentina tenía como una alianza hecha con el futuro. Y por lo tanto, esta expansión económica que ya se estaba dando en una Argentina después de Rosas, donde las élites dirigentes estaban experimentando una gran expansión económica, eso demostraba que la expansión iba a continuar. Él entonces comienza su labor histórica. Uno de los primeros libros que escribe es para crear un héroe para la nación argentina que va a ser nada menos que Manuel Belgrano. Por eso él escribe Historia de Belgrano. Y en ella lo rescata a Belgrano como el gran héroe de la gesta revolucionaria. Él plantea que el pacto colonial fue un obstáculo para el crecimiento de la sociedad rioplatense. A partir de la independencia, de esas luchas por la independencia y de este Belgrano que defendió a esta incipiente nación que todavía no lo era, entonces iba a haber verdadero progreso. Por otro lado, hay un argumento re interesante que plantea Mitre y que Alperín destaca, ¿no? de lo que comenta Mitre con respecto a nuestras llanuras y a nuestro país. Él dice, los orígenes de nuestro territorio ya demostraban que íbamos a expandirnos. ¿Por qué? Porque él dice, la conquista que tuvimos aquí en la zona del Río de la Plata fue muy diferente de la que tuvieron en México, en Perú, en la zona andina. Él dice, habla en una parte que la penuria fue una secreta bendición. ¿Qué quiere decir esta expresión? Bueno, él dice acá, no encontraron oro, no encontraron plata en el Río de la Plata. Encontraron solamente campos para sembrar, campos para cuidar animales. Era una región pobre, podemos decir. Entonces él dijo, esas penurias, esas miserias, llevaron a que la sociedad que se fuera desarrollando fuera igualitaria, que todos tuvieran que trabajar con ahínco para lograr mantenerse en una economía que lo llevara a la subsistencia. Él dice, en cambio, en la zona andina, en México, en Perú, y realmente esto fue así, al encontrar oro, al encontrar plata, la sociedad que se implanta es una sociedad de clases. Tenemos al conquistador, a los encomenderos, después a las grandes élites que emulaban a España, que imitaban a España, y que hacían grandes diferencias con esta sociedad baja que eran los trabajadores, y estas diferencias sociales se fueron desarrollando y se fueron afincando en estas zonas, diferente en nuestra zona rioplatense. Él dice, la sociedad de la zona andina estaba dividida por fronteras étnicas entre conquistadores y conquistados. En cambio, en nuestra zona no había esas desigualdades, ¿no? Todos éramos más o menos pobres, dice, él incluyéndose en la sociedad de aquella época de inicios del virreinato, ¿no? Él dice, había una igualdad, un equilibrio social que van a ser los inicios de lo que después va a ser una sociedad libre. Él dice, van a llegar acá españoles, pero no eran españoles con grandes títulos, sino más bien eran aquellos que venían de la zona de España donde había que trabajar las tierras, o que tenían nociones básicas y prácticas para poder trabajar. Entonces, el perfil de la sociedad que se va a organizar aquí tiene desde el origen una sociedad con tendencias igualitarias. Esa es la idea que él tiene. Y en realidad, si uno se pone a pensar un poco, esto se ve, porque cuando si uno tiene oportunidad de visitar la zona de Bolivia, de Perú, de Ecuador, sobre todo la sociedad peruana, boliviana, hay muchas diferencias sociales, ¿sí? Hay muchas diferencias y luego se proyectan en la política porque hay mucho paternalismo, grandes caudillos y toda la sociedad los sigue y los apoya. En cambio, en la sociedad rioplatense, como lo llamaba Mitre, en toda la zona aquí pampeana, hay más democracia, más igualdad de opiniones, ¿sí?
Evidentemente, esto tiene un origen. Pero él dice, no basta con esto, no basta con que la sociedad de origen haya sido igualitaria, que todos hayan tenido que luchar por lo mismo. Hay otros elementos que hacen que nuestra sociedad sea particular. Además de estas virtudes de origen, él habla de una constitución geográfica. Él dice, tenemos un gran destino, porque tenemos grandes praderas, ricas praderas, una de las más ricas del planeta, la gran llanura pampeana, una pampa inmensa. Tenemos un estuario del río de la Plata, con estos ríos, el río de la Plata, el río Uruguay, el río Paraná, que sirvieron como vías de comunicación navegables. A esto se suma un clima templado. Todo esto hace que el territorio de nuestro país que estaba naciendo sea un territorio preparado para una gran prosperidad, desde la ganadería, el comercio y para que los pobladores que aquí lleguen puedan aclimatarse a esta tierra. Por lo tanto, él dice, el avance no lo podemos nosotros detener. Él de manera optimista plantea que la nación que nacía tenía todo para seguir progresando. Pero en esta historia de Belgrano, que él lo toma a Belgrano como el gran héroe de la nación, crea a Belgrano y hace toda una narrativa, él dice que es muy importante conformar instituciones para que esta nación se organice. Por eso él se dedica al tema de los liderazgos, que era toda una cuestión para los intelectuales del momento, porque hubo muchos liderazgos en el país. Uno de los más grandes había sido Juan Manuel de Rosas, y había muchas controversias sobre su personalidad y su liderazgo en sí. Entonces él empieza a estudiar este tema, el tema del liderazgo, el tema de los caudillismos, y si bien él tenía esta idea, ¿no?, de que los caudillos en cierto sentido habían obstaculizado el devenir de la nación, él también dice que esto tenía que ver con el momento, que en realidad era lo único que los caudillos podían hacer en un momento en que la nación no estaba todavía organizada. Él elige al caudillo oriental, de lo que hoy es Uruguay, que fue José Artigas, hace un análisis de su liderazgo. Él había vivido bastante tiempo en la banda oriental, también su padre, su abuelo, por eso tenía conocimiento desde dónde había salido José Artigas. Y como decimos, aunque él hace un análisis del caudillismo en este momento donde muchos se oponían y atacaban totalmente a la época del caudillismo, él lo hace de una manera diferente. No lo hace en su texto con el tono sombrío que lo había hecho Sarmiento cuando él escribe el Facundo. Él dice, el primitivismo que tenían los caudillos, como el caso de Artigas en la banda oriental, era porque recién se estaban iniciando en organizarse, pero era una etapa inicial que tenían que seguir construyendo y después lograrían un liderazgo libre de dictaduras y de este primitivismo al cual se los acusaba a los caudillos. Donde Sarmiento ve opuestos, como cuando habla de civilización y barbarie, Mitre más bien ve una marcha ascendente hacia el progreso. Él plantea que lo que había que hacer es organizar la nación. Él tenía experiencia porque él era un militar, había estudiado en las escuelas militares, entonces le da mucha importancia a la profesionalización y a la institucionalización del ejército para poder organizar la nación. Y él plantea como año clave un año que por la mayoría de los analistas de ese momento era considerado como caótico, que fue el año 1820. Siempre se había considerado ese año como el año del caos, de la crisis, del rompimiento del orden, de este inicio de primer década revolucionario, que se había intentado distintas formas de gobierno y que en el 20 se entra en crisis y cada provincia trabaja por su propia autonomía. Él dice, no, en realidad 1820 fue un año clave, porque lo que hicieron fue como una revolución, dice él, de tipo político, donde cada provincia, si bien se va para su interior provincial,
lo que hace es organizarse. Estas autonomías provinciales en realidad mostraron un inicio de vocación democrática, porque muchas de estas provincias se dieron su constitución, intentaron organizarse. Pero ¿qué pasa? Él dice, era un inicio democrático, nada más que era una democracia inorgánica, es decir, un inicio de democracia, pero que faltaba organizar. La tarea que quedaba por cumplir era organizar esta nueva nación. Por eso el programa para esta Argentina post-Rosas, donde él, Bartolomé Mitre, como primer presidente de toda la Argentina unida, tiene un papel fundamental, el programa debía ser precisamente este, organizar la nación. Él presenta un proyecto para el país con una trayectoria de avance paulatino, y este avance se tenía que afianzar desde lo institucional. La Argentina tenía que contar con instituciones organizadas, pero siempre en el marco de la democracia liberal. Entonces, va a ser Bartolomé Mitre quien va a sentar las bases para esta primer historiografía, podemos decir, científica y erudita. La historiografía que él inicia, la escritura de la historia, va a ser esencial porque va a marcar las bases de la Argentina moderna, podemos decir. La escuela elemental, la escuela a la cual todos iban ahora a asistir, iba a tener como enseñanza de la historia esta historia que planteaba Mitre. La visión del pasado argentino es la visión que Mitre crea. Y vaya si tuvo éxito, que a pesar de que el país, dice, para finalizar, dice Alperín, un país deshecho, porque fue deshecho por las luchas internas entre caudillos federales, caudillos unitarios, el proyecto de Rosas, la llegada de Urquiza, las luchas entre Buenos Aires y el interior. Sí, un país deshecho por todas estas crisis, pero un país rehecho, no lo mismo que deshecho, rehecho, como vuelto a ser a partir del gran alud inmigratorio, es decir, un país que se vuelve a armar con estos inmigrantes que vienen en esta época después de Mitre, ¿no? Sin paralelo, dice Alperín, en la historia universal fue este gran alud inmigratorio que llega a la Argentina y que crea a esta nación. Para este país deshecho y luego rehecho, la historia que iba a darle base, a darle fundamento, es la que escribe Bartolomé Mitre.